Buen día chicos, les doy la bienvenida de nuevo a la clase de informática. Recordar pues el tema que es Microsoft Word y en este caso de pronto comentarles que ya habíamos visto y aplicado estas tres pestañas, todas las herramientas que allí se encuentran, y para este caso pues voy a explicar las demás. Entonces empezaremos con el formato, en donde aquí encontramos pues cantidad de herramientas para seleccionar o para editar como tal una página. Entonces, o para evidenciar cuál es el formato que yo le voy a aplicar en caso de cualquier texto, en caso de cualquier trabajo. Entonces aquí, como vemos, nos dice configurar página. En este caso tenemos varias opciones y vamos a empezar con las márgenes. De pronto la última configuración que yo personalice aquí en esta parte me va a aparecer de primeras. Entonces hay otras, por ejemplo el normal, el estrecho, moderado. Bueno, ya es dependiendo como las márgenes que requiramos. Entonces, por ejemplo, yo quiero una personalizada que voy a utilizar, por ejemplo, 3 centímetros en cada lado. Entonces en el superior, aquí le pongo el 3 y ya nos quedaría. También lo podemos modificar con las flechitas para que de pronto no nos cambie el formato en cuanto a si lo maneja con punto o con coma. Aquí pues ya saben que es la dirección de la página, entonces igualmente es con esta. Entonces yo lo voy a dejar horizontal, páginas pues normal, y le voy a aplicar a todo el documento. Esto porque de pronto a veces necesitamos hojas verticales o necesitamos hojas horizontales, entonces la idea es que no, como que no se repita. Entonces ustedes pueden aquí modificar en cierto caso. Ya más adelante pues voy a explicar esa parte, entonces para que lo tengamos en cuenta. Y aquí pues en cuanto al diseño es como tal el tamaño, si es carta, oficio, dependiendo del que necesitemos. Y aquí ya pues otro tipo de diseño en caso de como necesitarlo. Entonces aquí nos dice algo del encabezado, que son las medidas que yo necesito, y el pie de página. Entonces en este caso ese pie de página lo activamos dando doble clic en la parte superior y como vemos se activa un encabezado, pero también se activa un pie de página. En este caso esas herramientas son aplicables, por ejemplo cuando yo necesito como membrete de un documento, es decir, hay empresas de pronto que las necesitan para marcar las hojas y que queden como con el sello personal de estas y que no se las cambien. Entonces, por ejemplo, yo voy a iniciar con el colegio para tener como ese referente. Entonces voy a cambiar normalmente la letra a una que de pronto manejemos todos y voy a poner séptimo y aquí 2020. Aquí también le puedo poner, por ejemplo, el escudo. Entonces ya ahorita más adelante se los pongo. Entonces ese tamaño, esas medidas que tenía ahí, era para esta línea como tal, en caso de que lo necesite. Obviamente que si yo necesito más espacio, pues insertándolo o dándole enter, pues lo voy a obtener. Y en este caso, por ejemplo, voy a poner aquí en el pie de página, doble clic igual, si de pronto lo queremos cerrar le damos en otra parte de la hoja y aquí en este caso doble clic y vamos a poner por ejemplo el nombre de cada uno. Entonces
Listo, entonces ahí. Y podemos poner, ejemplo, el nombre o el curso 71, 72, bueno, dependiendo. Entonces yo le voy a poner docente. Lo voy a poner centrado, de pronto. Igual le cambiamos la letra, el tamaño. Le vamos a poner en negrita. Igual aquí. Listo. Entonces, ya ahorita le adiciono el escudo, pero la idea es que ustedes puedan ver cómo verificamos esa parte. Entonces, la idea de este documento es que en todas las hojas va a estar. Entonces, si yo me paso a la otra hoja, como ven, yo simplemente la agregué y ahí vemos cómo se va adicionando y así sucesivamente con las demás hojas. Entonces, esa es como la personalización del documento y va a aparecer en todas las hojas que yo haga, pero de ese documento. Bueno, eso en cuanto a márgenes. Orientación, pues ya habíamos dicho vertical, horizontal, y en este caso está horizontal. Tipos de, como tal, tamaños de la hoja. Entonces si necesitamos, los más utilizados pues son carta y oficio, pero pues ya los demás se van a utilizar en ciertos casos, como por ejemplo en papelerías, cuando necesitan imprimir documentos de diferentes tamaños. Y aquí en columnas, por ejemplo, yo tengo una lista de animales domésticos. Vamos a ponerle ejemplo. Y voy a hacer una lista, por ejemplo, pato, pollo, gallo, perro, conejo y vaca. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es, si yo lo necesito para todo el documento que me queden 2 columnas, o en 3 o en 4, pues lo puedo hacer. Y si no, simplemente selecciono los datos que yo necesito y le pongo, por ejemplo, 2 columnas. Entonces aquí, como la información no me llega al final de la hoja, sino que está de pronto al inicio, entonces la idea era que me seleccionara esta parte. Entonces vamos a ver de pronto cuando pasa ya termina la hoja, cómo me queda pues la margen como tal en las 2 columnas. ¿Listo? Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta en caso de ser muy necesario, y si no pues no hay problema. Estos saltos se utilizan generalmente más para cuando necesitamos paginar y que por ejemplo aquí, entonces solamente necesito páginas pares o páginas impares, o necesito que de pronto en esta página se vea la numeración y en la otra no. Entonces eso de pronto ya más adelante lo voy a explicar, ya son cuestiones más de documentos más serios, entonces por ahora no lo necesitamos. Entonces, bueno, en este caso no. Aquí la sangría es, por ejemplo, yo tengo un documento en normas APA y necesito una sangría. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo la aplicamos. Según normas APA dice que son 5 líneas o 5 puntos, 5 centímetros después de la margen, pero solo en la primera línea del párrafo. Entonces, aquí como lo vemos, entonces los 5 centímetros o 5 punticos los vamos a ver evidenciados aquí. Entonces yo le voy a aumentar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y como lo vemos aquí ya está el espacio. Esta flechita o este indicador siempre me va a señalar la sangría. Y aquí pues ya como la organización del resto del texto. Entonces de pronto si yo le doy escribo una serie de párrafos, entonces vemos cómo se aplica la sangría ahí. Entonces en este caso vemos cómo está aquí en la primera y aquí ya está normal. Y asimismo cuando yo lo inserte,
como vemos, cuando ya le dé enter, entonces ya vemos cómo se va cambiando los párrafos. Entonces estos ya son para trabajos, digamos, más de pronto que requieran una presentación más formal. Bueno, esto en cuanto aquí a esta parte de formato. En referencias, pues ya es como tal la explicación es en cuanto a la tabla de contenido, cuando ustedes de pronto necesiten insertarlo, notas al pie, citas y bibliografía de un documento, títulos, esto para figuras y tablas, índices y tabla de autoridades. En este caso, pues de pronto centrarnos en cuanto a que yo necesito notas al pie. Por ahora citas y de pronto tabla de contenido para que lo vayamos manejando. Entonces, por ejemplo, yo necesito, es muy diferente que yo le escriba este pie de página a insertar una nota al pie. ¿Por qué? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero aclarar o yo quiero escribir algo de la vaca, pero no lo quiero incluir dentro del texto. Entonces, simplemente yo le doy aquí una insertar nota y como vemos, aquí se me abre como una ventanita para yo escribir. Entonces, por ejemplo, yo le voy a escribir nota a la leche. ¿Listo? Y así de pronto con los demás animales que yo quiera aclarar. Entonces, bueno, aquí ya está y le voy a poner toro. Si yo quiero aclarar de pronto este concepto de toro, entonces yo le voy a dar aquí. Ya no me va a aparecer 1, ya me va a aparecer 2 y como vemos aquí el numerito 2. Digamos la persona que está leyendo el trabajo sabe que esta parte va a incluir una descripción adicional, entonces se va a ir a la parte de abajo de la hoja y vas a ver que hay una descripción acerca de ese término. ¿Listo? Entonces hasta ahí es como la explicación en caso de que lo requieran. Bueno, eso con relación a esta parte de referencia, ya de pronto lo explicaré con más detalle en otras oportunidades, el resto, o en caso de que de pronto ustedes lo necesitan, me avisan y lo podemos encaminar a esa parte. En este caso, pues esto es más como crear un tipo de sobres, etiquetas, una correspondencia en sí. Entonces, para que de pronto lo vayamos mirando. Y en este caso de revisar, pues vamos a tener ciertas cuestiones, como yo les había explicado ya lo del comentario, por ejemplo la ortografía o de pronto sinónimos, lo de contar palabras que lo encontramos aquí de pronto abajito, la cantidad de palabras, traducir de pronto en caso de que lo necesitemos, establecer el idioma que de pronto en inglés, cuando les ponen a hacer trabajos, les queda por ejemplo una palabra en rojo. Se puede cambiar. Bueno, y en este caso pues ya es como más control acerca de cómo vamos a realizar de pronto el documento. Aquí de pronto están los comentarios, los cambios que le puedo hacer al documento y aquí de pronto restringir edición. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a enviar un trabajo y solo necesitan que de pronto lo leáis sin hacerles cambios. Entonces aquí ya ponen limitar el formato a una selección de estilos, restricciones de edición, entonces en este caso sería permitir solo este tipo de edición en el documento. Entonces aquí miramos las opciones que nos salen, entonces marcas de revisión, comentarios, rellenando formularios o sin cambios. Entonces solo aquí solo lectura. Entonces, la persona que lo va a leer, que lo va a recibir, solo puede leerlo o puede hacer revisión o puede comentar. Y en este caso pues
Estos comentarios se refieren a esta parte que de pronto ya lo he explicado en cuanto a los comentarios. Si yo voy a revisar un trabajo y les quiero devolver como tal la parte que tienen que corregir. Entonces aquí se encuentra de pronto esto. Entonces si ustedes solo de pronto lo quieren cambiar para que solo se realice esto, pues lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, son los comentarios. Y aquí en excepciones dice, seleccione partes del documento y elija los usuarios que pueden modificarla libremente. Entonces, por ejemplo, yo no quiero que me editen la primera parte. Entonces dice, buscar la siguiente área que este usuario puede editar, mostrar todas las áreas que puede editar o quitar todos los permisos de edición de este usuario. Entonces ya esto ya es más con relación a los como correos que estén asociados a la cuenta. Entonces ya tiene que ver con los usuarios. Y comenzar a aplicar, sí lo voy a aplicar. Entonces en este caso me va a pedir una contraseña. Dice el documento no está cifrado, los usuarios malintencionados pueden editar el archivo y quitar la contraseña. Entonces aquí yo voy a iniciar una contraseña y para volverla a escribir. Dice autenticación de usuario. Los usuarios autenticados pueden quitar la protección del documento que está cifrado y tiene habilitada la opción acceso restringido. Entonces en este caso simplemente no me da la opción de la contraseña. Listo, entonces por seguridad pues la vuelvo a ingresar para que de pronto me la dé de esta manera. Y así ya pues queda como tal mi documento. Entonces aquí obviamente cuando yo lo vea aquí esta parte, pues yo le puedo suspender aquí la protección. Bueno, ya para finalizar, entonces tenemos la pestaña de vista en la cual yo voy a ver cómo yo quiero cómo quiero ver como lo dice ahí, vista. Entonces yo cómo quiero ver mi documento. Entonces en este caso, por ejemplo, modo de lectura. Entonces se me activa como tal la opción que nos permite ver el documento en un inicio. Aquí también se puede activar diseño de impresión. Entonces en este caso se va a establecer como tal una página y en este caso pues me va a obtener como la forma de toda la pantalla porque es como diseño web. Entonces en este caso pues la vista de esquema es cuando se muestra el documento de forma de esquema con el contenido con puntos y viñetas. Entonces en este caso como lo vemos aquí, que se van a abrir pues más ventanas que yo puedo ir modificando. Entonces si solo quiero mostrar la primera línea o mostrar cierto contenido, y si no pues le doy cerrar. Entonces para que me lo deje como al inicio. También pues podemos, por ejemplo, la regla, que es la que está en la parte superior, que me permite ver la margen, las líneas de cuadrícula en caso de que yo las necesite. Yo ya entonces tengo en cuenta cuál es la margen que tengo, por ejemplo, a la hora de imprimir, para que no me pase esa. Y el panel de navegación, que por ejemplo, en el caso de yo incluir un título, por ejemplo, entonces eso es más en cuanto a la organización de mi texto. Entonces ya aquí me va a salir, por ejemplo, animales domésticos y me va a redirigir a esa página. Y así sucesivamente con lo demás. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya le doy modificar en esta parte, pero pues yo no voy a cambiar o pasar todo el texto ahí, no, sino simplemente los títulos. Pero esto es en cuanto ya tenga organizado un documento bien hecho, entonces ya lo puedo activar a este panel de navegación, y si no pues simplemente lo quito. El zoom pues es ya acercar o mirar de pronto el documento. Si yo lo quiero ver cuando lo minimizo, entonces el zoom, bueno, nos vamos aquí a saltar de pronto la página
Mira, aquí de pronto vemos otra opción que no les había explicado. Cuando yo paso esta cita o esta palabra que tenga una nota al pie, como lo vemos ahí, ya no va a estar en la misma hoja, sino ella se va con la hoja que se encuentre. Entonces, si yo lo paso, como vemos aquí, si yo lo me devuelvo, pues me va a devolver también esa parte. Entonces, si yo devuelvo de pronto el texto de toro, vemos cómo se me cambia también a la hoja. ¿Listo? Entonces, bueno, les estaba explicando aquí el zoom. Una página o varias páginas. Entonces, en este caso, pues se ve que son dos. Cuando yo inserto más, pues se va a ir verificando esta parte, que se van dando como en cuadrícula. Si le doy en una sola, pues me va a ir apareciendo en fila. ¿Listo? Bueno, ya esto es más con relación a las ventanas, si se quieren ver una nueva ventana, o organizarlas, ver en paralelo como lo acabamos de ver. Y hasta aquí de pronto ya hemos finalizado con la explicación del tema, de pronto para tenerlo en cuenta. Y lo que sigue es como tal la explicación de la actividad, ¿listo? Pero antes de terminar, antes de explicar la actividad, si quiero de pronto anexar a la explicación, cuando yo selecciono aquí el comentario, como ven en esta parte, pues yo simplemente lo elimino en caso de que quiera volver a mi documento normal. ¿Listo? Entonces, esto para tenerlo en cuenta, de pronto en dado caso que le responda algún trabajo con esas especificaciones, y ustedes de pronto al hacer las correcciones ya lo pueden borrar. La actividad que ustedes van a desarrollar en este caso es realizar un documento bien elaborado con las siguientes características. Primero deben realizar una portada para la presentación del documento. Ahorita les muestro el modelo que ustedes tienen que desarrollar. Redactar un escrito acerca de un programa de televisión que más les llame la atención. Entonces pueden buscar ya sea una novela o puede ser una caricatura, bueno, dependiendo de lo que ustedes vean, van a hacer un escrito con sus palabras, de pronto por ejemplo de qué se trata o cuáles son sus personajes favoritos, cuáles son las características de sus personajes, bueno, ustedes pueden redactar bien esa parte. Mínimo, aquí mínimo 2 hojas. Entonces dice márgenes de 3,0 centímetros por cada lado, como ven es bastante amplio y esto les va a permitir pues que no sea tanto lo que deben argumentar. Interlineado 2.0, entonces para recordar pues el interlineado es el espacio que yo debo tener entre mis líneas de texto, es decir, entre los renglones, entonces que para este caso va a ser 2.0 y les va a quedar de esta forma. Aplicar sangría en 6 puntos como lo expliqué en el video. Yo lo tengo aquí de 5. Ustedes los van a hacer de 6. Hacer un encabezado y pie de página, es decir, pues este es el encabezado y este es el pie de página. Entonces, esto es para aplicarlo. De pronto no lo requerimos en todos los trabajos, pero esto es para que ustedes ya lo manejen. Agregar 2 palabras desconocidas e insertar su concepto en una nota al pie. El tamaño de la letra va a ser 12 y el tipo de letra pues el que ustedes prefieren. Entonces de pronto, como yo les decía, de pronto a mí me gusta trabajar en cómic, también en Times, pero pues si ustedes quieren de pronto cambiarlo, pero que sea una letra que se pueda ver, que sea legible, que sea entendible. Bueno, entonces ya para pasar de pronto al estilo de esta portada, entonces van a hacer lo siguiente. Ya tenemos pues nuestro encabezado, eso no importa que interfiera aquí con nuestra portada. Este es el tema que vamos a trabajar, Microsoft Word. Aquí van a escribir como tal el nombre de su programa de televisión, dejan 2 o 3 espacios, su nombre, el código, luego dejan otros 3 o 4 espacios. El docente, pues en este caso les escribe mi nombre porque muchas veces lo escriben de manera incorrecta.
Luego ya para finalizar el colegio, tecnología informática, Bogotá, muchos ponen la fecha y el año. Y esto es todo por el momento. ¿Listo? Entonces para que cualquier duda, cualquier inquietud me la hagan saber, me la hagan de pronto por el correo. ¿Listo?